Hola, bienvenidos a Liderando con Resultados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes convertirte en un líder más efectivo? No te preocupes, no estás solo. En este podcast buscamos realizar un upgrade en tu mindset que impulse tu productividad y la de tu equipo, para promover una cultura orientada a resultados. Somos Madre y Javi Silva y te acompañaremos mientras caminas, corres o haces algo. Comencemos este emocionante viaje hacia el liderazgo con resultados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Liderando con Resultados. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje. En el episodio de hoy exploraremos un tema fundamental, OKR para impulsar el Growth Mindset. Nos sumergiremos en un caso práctico real de adopción de OKR y descubriremos cómo este marco de trabajo puede potenciar una mentalidad de crecimiento en las organizaciones. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de los OKR y el Growth Mindset. Prepárense para una experiencia llena de inspiración. Me gustaría poder iniciar este episodio compartiendo algunos datos relevantes. Hoy por hoy, muchas empresas se encuentran atravesando una crisis. Según un informe de PricewaterhouseCoopers, el 48% de los ejecutivos afirmaron que no alcanzar sus objetivos de crecimiento representa el mayor riesgo para su negocio. Se podría inferir que hay una fuerte presión ante el C-Level, la gerencia general, por alcanzar aquellos objetivos de crecimiento. Pero esto no es todo. También encontramos otro dato muy alarmante. Según un informe de McKinsey, una consultora muy conocida a nivel mundial, encontró que solo el 15% de colaboradores y gerentes de primera línea se sienten conectados con el propósito en el trabajo. Escuchamos bien esta cifra. Solo el 15% de colaboradores se sienten conectados con el propósito del trabajo. Entonces, damas y caballeros, tenemos hoy por hoy dos desafíos. El primero, el cual se encuentra conectado con la gerencia general, el C-Level, de cómo alcanzar nuestros objetivos de crecimiento. Y el segundo, conectado con el talento humano. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro talento humano se sienta conectado con la misión, el propósito de la empresa para lograr aquel crecimiento y alcanzar los objetivos de la organización? Yo estoy segura que el marco OKR nos puede ayudar con estos dos grandes desafíos. ¿Qué es el marco OKR? Es un sistema de trabajo colaborativo enfocado en establecer objetivos desafiantes y resultados clave medibles. Todo ello se encuentra conectado con la visión, el propósito y la estrategia del negocio. Muchas empresas a nivel mundial están adoptando el marco OKR. Google se encuentra utilizándolo desde el año 1999. Y este marco de trabajo no es solo para empresas grandes. Recuerda, cuando Google lo adoptó, eran apenas 19 colaboradores. Hoy tienen cientos de colaboradores en casi los 4 continentes. Entonces, este marco de trabajo puede ser aplicado para pequeñas, medianas y grandes empresas. El objetivo de este episodio no es abordar el detalle del marco OKR, sino compartirles un caso real de adopción del marco OKR. Este es un cliente que nosotros tuvimos, lo conocimos a finales del año 2021, por razones de confidencialidad, vamos a nombrarlo Fernando. Fernando es el CEO de una empresa de EdTech ubicada en el país de México y al año 2021 habían facturado cerca de $500,000. Esta organización tenía una misión muy inspiradora. ¿Cuál era? Transformar a las personas a través de educación.
para lograr la plenitud financiera. Esta organización, como les comenté, era una EdTech, brindaba diferentes productos educativos a personas que querían mejorar en sus finanzas personales. Hoy por hoy, no sé si lo has visto, pero a nivel Latinoamérica carecemos de inteligencia financiera. Probablemente hay algunas personas que no contamos con un presupuesto personal, tenemos excedentes de dinero y no sabemos dónde invertirlos y no tenemos una planificación financiera para lograr nuestra plenitud financiera. Entonces, esta organización presentaba una serie de productos educativos y de formación y acompañamiento para que las personas puedan mejorar en sus finanzas personales y así alcanzar la plenitud financiera. Realmente yo me enamoré de todo este proceso. Entonces, para el año 2021, ellos habían impactado a cerca de 4,000 mexicanos. Pero Fernando, como gran líder, quería triplicar esa métrica para el año 2023. Pero él estaba seguro que no podía hacerlo solo. Por ello, tenía un desafío, el que el equipo también haga suyo este gran objetivo. Entonces, para remarcar nuevamente aquel desafío, cómo triplicar el impacto y que al mismo tiempo el equipo pueda tomar como suyo este desafío. Para ese momento, Fernando ya había investigado sobre el marco OKR. No era algo nuevo para él. Había leído el libro Mide lo que importa de John Doerr y había visto aquel video tan conocido de TED de John Doerr. También había complementado su aprendizaje con otros artículos y libros. Y estaba decidido que el marco OKR lo podía ayudar para poder abordar este desafío. Pero Fernando no quería descubrir la pólvora. Estaba convencido que necesitaba de ayuda. Entonces empezó a explorar consultoras que los acompañe a él y a su organización en esta adopción. Yo me acuerdo que era diciembre del año 2021. Yo para ese entonces estaba pensando en la cena navideña, qué hacer, y un integrante de mi equipo me comenta: Made, hay un prospecto, un cliente que quiere reunirse contigo porque está analizando adoptar el marco OKR en la organización. Y yo le dije: genial, reunámonos. Nos reunimos las últimas semanas del mes de diciembre y él me contó su desafío y me contó esa ayuda que necesitaba al adoptar el marco OKR y nosotros encantadísimos de poder acompañarlos. Y en este proceso le comenté el proceso de adopción y durante esta conversación me dijo: Made, yo quiero adoptar el marco OKR, pero que este proceso también ayude a la organización a promover el Growth Mindset. Y como buena consultora de negocios, es importante poder tener claridad que tengamos la misma definición. ¿Qué significa Growth Mindset? Entonces le pregunté: Fernando, cuéntame, para ti, ¿qué significa el Growth Mindset? Y Fernando me responde: Madeleine, es aquella mentalidad de crecimiento, la capacidad de aprendizaje que tienen las personas de una organización que quiero que mi organización tenga para mejorar diariamente. Un elemento central de la mentalidad de crecimiento es aquella capacidad de experimentar, fallar rápidamente y recuperarse más rápido. Entonces, con dicha definición, yo estaba segura que teníamos aquel alineamiento. Siendo enero del año 2022, iniciamos con la adopción del marco OKR. Y yo estaba tan feliz como niño en piscina. ¿Por qué? Porque era el sueño de todo consultor o OKR coach de OKRs, por 3 variables importantes. La primera, tenía al sponsor ejecutivo súper comprometido con la adopción. 2, tenía al inicio de la adopción el equipo que me iba a acompañar. Estaba conformado por el sponsor ejecutivo, por el OKR Champion y el líder de la adopción. Y tercero, y muy importante, antes de iniciar la adopción, se había definido el por qué OKR era importante para la organización. No era un tema de moda, porque todas las empresas lo están haciendo, yo lo voy a hacer. No, la organización detectó aquellos dolores y encontró aquella conexión de por qué adoptar el mindset OKR y además el por qué ahora.
Entonces, iniciamos con la adopción del marco OKR. ¿Y cómo? La iniciamos a través de estos 4 procesos de adopción que nosotros tenemos. El primero es el plan, el segundo el diseño, el tercero operación y el cuarto cierre y reflexión. Cuando hablamos del plan, significa sumergirnos en la información de la organización, conocerla, vivirla. ¿Qué quiere decir? Conocer su propósito, su visión, sus valores, su estrategia, entender su modelo de negocio, definir los parámetros de implementación y roles. Y una vez que se tenga toda esta información, ya estaríamos listos para diseñar nuestros OKRs corporativos. Yo me acuerdo que en ese momento Fernando se sentó conmigo a través de una sesión virtual, porque todo fue por Zoom, y me comentó: Made, ya que conoces la organización, ahora es momento que me acompañes a diseñar mis OKR. Yo ya sé que tengo en mente. Entonces yo le dije: Fernando, un momento. Si tú has decidido adoptar el mindset OKR, es porque quieres que el equipo se apropie de estos objetivos. Y si tú deseas que se apropie, es importante trabajar el involucramiento. ¿Y cómo lo logramos? Haciéndolo partícipe de la elaboración y el diseño, que tengan voz y voto en el proceso. Entonces, se realizó este espacio de co-creación de OKRs corporativos. Para el año 2022, la organización solamente estableció un OKR corporativo, que estaba conformado por un objetivo y 4 resultados clave. El objetivo de la organización era ser la comunidad de inversionistas educados con mayor crecimiento. Y se establecieron 4 resultados clave, cada uno de ellos con indicadores que conectaban con dimensiones estratégicas de la organización. Luego de este espacio, recordemos que los OKRs corporativos para esta organización tuvo una vigencia de 1 año. Posteriormente, empezamos a trabajar los OKRs de equipo, que iban a tener una vigencia de 3 meses, enero, febrero y marzo. En esta oportunidad, la organización todavía no estaba adoptando la mentalidad ágil. Por tal motivo, nosotros decidimos poder hacer la estructura de los equipos a través de una estructura de funcional. ¿Qué significa? Donde tenemos el equipo comercial, todo el equipo de marketing, etc. No se combinaban equipos, no hacían equipos cross-funcional, porque la organización todavía no estaba dando sus primeros pasos con la agilidad. Definimos y realizamos esta hipótesis. Vamos a diseñar los OKRs trimestrales por equipos funcionales y al cierre del trimestre vamos a revisar nuestros resultados. ¿Cómo se realizó este proceso? Fue bastante enriquecedor porque tuvimos diferentes dinámicas donde cada uno de los equipos diseñaron sus OKRs. Y al final de que cada uno de los equipos codiseñaran, tuvimos una sesión de alineamiento. ¿Qué significa? Se convocó a los equipos, presentaron sus OKRs, tuvieron conversaciones bastante enriquecedoras porque se presentó los resultados, se analizó algunos riesgos, algunas interdependencias y se resolvieron muchas preguntas. De esta manera, realizamos el lanzamiento de los OKR. Y, damas y caballeros, una vez que nosotros hacemos el lanzamiento del marco OKR, yo creo que llega el momento más complejo de una adopción, que es la ejecución. ¿Y por qué es el momento más complejo? Se preguntarán. Porque llega el momento de construir nuevos hábitos, donde las personas se reúnen para revisar los OKR, se reúnen para revisar las iniciativas, se reúnen para poder establecer experimentos y no solamente se reúnen una vez cada trimestre, se reúnen cada semana o cada 2 semanas. Se tienen conversaciones importantes enfocadas a generar resultados. ¿Qué nos pasó en este primer trimestre? Pues bien, tuvimos los siguientes dolores. Algunos equipos no le estaban dando la importancia debida a los OKRs. Otros equipos se les complicó entender cómo actualizar el dashboard, comprender o interpretar los resultados, y otros equipos, en vez de realizar iniciativas, estaban realizando una lista de tareas. Entonces, frente a estos desafíos, al final del trimestre realizamos una sesión de retrospectiva. Si es tu primera vez que escuchas esta palabra, retrospectiva es una ceremonia que está dentro del mundo ágil, donde nosotros nos sentamos con el equipo y reflexionamos sobre nuestros avances, logros. También es un espacio para poder detectar aquello que sí está funcionando y debemos de mantener,
aquello que no está funcionando y dejamos de hacer. Son conversaciones poderosas que nos permiten poder revisar nuestra performance como equipo y nuestros resultados para que dicho aprendizaje se incorpore en el siguiente trimestre. Entonces, se realizó esta sesión de retrospectiva. ¿Y cuáles fueron aquellas conversaciones que tuvimos? La primera, hubo una persona que nos contó: no fuimos suficientemente desafiantes con nuestros KRs. ¿Qué quiere decir ello? Cuando tú redactas tus resultados clave, tú puedes hacerlos desafiantes o estar en tu zona de confort. Para esta oportunidad, el equipo se había dado cuenta que estuvo en su zona de confort. ¿Por qué? Porque al final del trimestre sobresuperó el resultado. Asumieron que en el siguiente trimestre iban a salir de aquella zona de confort para poder redactar sus resultados clave. Otro equipo comentó: tenemos que aceptarlo. Este trimestre nos costó hacer seguimiento MADE de nuestros resultados. Pero también otro equipo comentó que gracias a estas conversaciones que se tuvieron, incrementó la comunicación entre áreas. Entonces, como pueden ver, hubieron aprendizajes para que puedan ser incorporados en la definición de los OKRs del siguiente trimestre. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Consideran ustedes que estarían listos ya para poder hacer el diseño de sus OKRs del Q2? ¿Qué opinan? Y desde mi experiencia y perspectiva, yo creo que no. ¿Por qué? Porque recuerden, el marco de adopción OKR es un proceso de adopción y de adaptación. No hay una fórmula mágica para desplegar OKR. Lo mismo que le funcionó a Google, probablemente no le funciona a esta empresa o a tu empresa, porque cada organización es distinta. Por tal motivo, es importante poder adoptar el mindset, adoptar el marco OKR y al mismo tiempo adaptarlo. Entonces, para poder adaptarlo, ¿qué realizamos? Antes de iniciar el siguiente trimestre, nos reunimos y tuvimos una sesión de reflexión con el equipo implementador, donde primero se analizaron los equipos. Analizamos cómo nos fue con los equipos funcionales y si ya estábamos listos para poder armar algunos equipos funcionales. En ese momento, ya en la organización estaban dando sus primeros pasos con la agilidad. Entonces, realizamos ese primer cambio. Para el siguiente trimestre, íbamos a trabajar con equipos cross-functional. No en su gran mayoría, sino que iba a ser parcialmente. Luego, en el otro acuerdo, se definió qué equipos, por los resultados que teníamos, necesitaban mayor acompañamiento del OKR Master. Y finalmente, recuerden que este es un proceso para desplegar también la estrategia y hoy por hoy, en este mundo VUCA, volátil, incierto, ambiguo, complejo, es importante reconocer que nosotros tenemos una estrategia adaptativa y para que sea adaptativa necesita ese feedback que se genera de los frentes. Entonces, a través de los resultados que tuvimos en la primera iteración, pudimos enviar información a la alta gerencia para que puedan reflexionar si los resultados clave se mantendrían. En conclusión y en resumen, en el primer trimestre se realizaron algunos ajustes de estos resultados clave, que fueron muy puntuales. Entonces, de esta manera, finalizamos el primer trimestre de adopción del marco OKR, para lo cual establecimos una nueva estrategia para el segundo Q. ¿Cuál fue? De nosotros como consultores íbamos a reducir nuestro acompañamiento y estaríamos como sombra para el OKR Master o el OKR Champion y para los líderes. De tal manera, el OKR Master o Champion y los líderes tenían mayor protagonismo. Ellos acompañaron a los equipos a diseñar los OKRs, a hacer seguimiento y a hacer la sesión de retrospectiva del segundo Q. Entonces, de esa manera, finalizamos los primeros 6 meses de la adopción del marco OKR. ¿Qué pasó posteriormente? Para ese mes de julio del año 2022, mi socio y yo viajamos a México, conocimos físicamente a Fernando y a su equipo, y en un almuerzo me comentó: Made, yo sé que hemos avanzado en el marco OKR, aún siento que todavía nos falta un gran recorrido, pero hemos ganado muchos aprendizajes. Me gustaría poder continuar con este proceso y complementarlo. Y me pregunta, ¿qué podemos hacer? Entonces,
Él estaba claro de que este proceso era un proceso de adopción y adaptación que probablemente tomaría más tiempo de ciclos de aprendizaje. Pero también le comenté que podíamos avanzar con el tema cultural. ¿Qué quiere decir? Si realmente analizar si la organización estaba adoptando o promoviendo la seguridad psicológica, si estábamos promoviendo los CFRs. Entonces nos dedicamos durante los próximos 6 meses a trabajar estos elementos. Empezamos a capacitar sobre qué significaba el reconocimiento, por qué era importante, cómo lo podíamos dar, qué era el feedback, por qué era importante. Nosotros podríamos dar el feedback. Hablábamos de seguridad psicológica, lo cual fue bastante enriquecedor porque las personas comprendían y poco a poco íbamos adaptándolas en los momentos de trabajo de las colaboradores de esta organización. Y además, ellos también realizaron su decálogo de cultura, donde me llamó bastante la atención que dentro de esa cultura que ellos habían diseñado, querían promover el perder el miedo de la confrontación. Además, en estos 6 meses se realizó la capacitación de 6 OKR para poder ayudar al OKR Champion que teníamos a seguir desplegando este marco a diferentes equipos. De esta manera llegamos al cierre del primer año de adopción del marco OKR. Y recuerden que esta organización quería también promover el Growth Mindset. Entonces, ¿qué pasó en el cierre? Luego que los equipos terminen con su sesión de retrospectiva del Q4, realizamos una sesión de reflexión a nivel corporativo, donde todos los integrantes de la organización participaron. Fue una sesión por Zoom bastante enriquecedora. ¿Por qué? Porque se revisaron los resultados finales del año de los OKRs corporativos que se establecieron. Pudimos celebrar un gran logro para la organización. ¿Y cuál era? ¿Se acuerdan que al inicio del año ellos habían establecido un resultado clave que era triplicar la cantidad de personas que impactaban a través de sus cursos? Pues bien, lo lograron. Pasaron de 4.000 a 12.000 personas impactadas en el año 2022. Y fue un momento de gran celebración y también se hizo un espacio de reflexión, una retrospectiva. Y en esta retrospectiva fue bastante interesante escuchar algunas historias o reflexiones de los integrantes del equipo. Por ejemplo, un integrante del equipo había comentado: no estaba segura que íbamos a alcanzar los OKR. Madre, me dieron miedo los OKR que diseñamos. Si observamos estos 2 comentarios, podemos ver que ya se estaba generando seguridad psicológica en la organización, porque ya expresaban su emocionalidad, sin miedo de ser juzgados. Por otro lado, también otra mirada interesante de los integrantes del equipo fue: entendí el negocio a través de métricas. Realmente la organización empezó a hablar el mismo idioma, el idioma del negocio. Entendían cuáles eran las métricas de las áreas y cómo entre estas áreas podrían ayudarse para alcanzar los objetivos de la organización. Con estos tan buenos resultados, la organización decidió mantener la adopción del marco OKR para el año 2023 y se estableció una estrategia donde se utilizó un modelo distinto. Este proceso lo realizamos con una amiga consultora que nos ayudó a poder establecer este proceso de estrategia, el cual contempla 3 criterios. 1, enfocarnos en el run, que es mantener los negocios actuales. 2, enfocarnos en el grow, expandir los negocios actuales. Y 3, en el pilotear nuevos negocios. Entonces, a través de diferentes conversaciones, la organización decidió establecer porcentajes a cada uno de estos elementos: un 40% en el run, un 40% en el grow y un 20% de transform. Para el año 2023, la organización pasó de tener solo un OKR anual a tener 3 OKRs anuales y conectados con aquellos porcentajes de estas 3 dimensiones. Hasta el día de hoy, siendo casi el mes de julio del año 2023, la organización sigue trabajando con el marco OKR. Y al preguntarle a Fernando: ¿qué consideras que has ganado con el marco?, Fernando me dice: madre,
no solamente hemos alcanzado los resultados de crecimiento que esperábamos, sino también hemos podido fomentar aquella cultura de growth mindset. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los equipos promueven la experimentación y el aprendizaje al fracaso. Los equipos se encuentran alineados. No es necesario que yo esté detrás de los equipos. Ellos tienen autonomía y proactividad para poder establecer esas iniciativas y experimentar. Además, los equipos se sienten parte importante de la generación de resultados. Sin ello, esto no hubiese sido posible. Entonces, me gustaría poder englobar todo este proceso con esta frase de Tom Waller, que es el VP de innovación de Adidas, que indica pensar en grande y actuar en pequeño. Para mí esta frase es bastante inspiradora y resume lo que nosotros realizamos cuando adoptamos el marco OKR. Vamos a desglosarlo. El primer enunciado dice pensar en grande. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes es importante que podamos establecer nuestra estrategia, propósito y visión con esa mentalidad de pensar en grande. Y debemos de acompañar a los equipos y actuar en pequeño. ¿Cómo? A través de estos trabajos de cortos ciclos trimestrales, a través de esta generación de aprendizajes, dando nuestros primeros pasos en la experimentación, promoviendo el aprendizaje continuo, para que la organización paso a paso pueda lograr aquella estrategia y acercarse cada vez más a su visión. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Liderando con Resultados. Descubrimos cómo los OKRs pueden impulsar un growth mindset o mentalidad de crecimiento y generar un impacto transformador en las organizaciones, tal como lo hizo Fernando en su organización. Te invitamos a reflexionar sobre los puntos clave que resonaron contigo y llevarlos a la práctica en tu vida profesional y en tus equipos. Recuerda, si pasas a la acción, los resultados siempre llegan. Gracias por escuchar este episodio. Esto sería todo por hoy. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Esto sería todo por hoy.